Buenas tardes con todos los asistentes. Agradecemos la espera y vamos a dar inicio a este webinar de la Ley de Apoyo Humanitario. En la página que pueden ver a continuación están las recomendaciones para este evento y doy la palabra a la señora María Fernanda León, directora ejecutiva de Procosméticos y de la Asociación Ecuatoriana de Venta Directa. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes con todos. Gracias a la audiencia que se hace presente en esta importante cita. Gracias al Estudio Jurídico Puente y Asociados por haber aceptado nuestra invitación a un webinar que nos permitirá recibir información clave sobre la ley que acaba de aprobarse en estos días. Agradecemos al doctor Miguel Ángel Puente y al doctor Guillermo Córdoba, quienes serán los expositores de esta reunión. Es un honor y un inmenso gusto el contar con nuestros expertos, aliados estratégicos de nuestras dos asociaciones. El lunes 22 de junio del 2020, el registro oficial publicó la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, que contiene reformas laborales impulsadas por el presidente del Ecuador, Lenín Moreno, en el marco de la crisis del COVID-19. Dicho cuerpo legal entró en vigencia ya. Esta ley contiene aspectos como acuerdos laborales, pensiones educativas, tarifas para servicios básicos, facilidades financieras, convenios entre deudores y acreedores, entre otros, con el fin de brindarles información sobre los temas más relevantes a nuestros apreciados expositores, nuestros apreciados conferencistas. Esta tarde nos darán un breve resumen de los aspectos más destacados de esta ley. Con este preámbulo vamos a recibir al doctor Guillermo Córdoba y al doctor Miguel Ángel Puente, amigos, insisto, y aliados estratégicos de nuestras dos asociaciones. Vamos a hacer la presentación de quienes son nuestros conferencistas, los conferencistas de esta tarde. Vamos a hablar acerca del doctor Guillermo Córdoba. Sus estudios: es doctor en jurisprudencia, abogado de los tribunales de justicia y licenciado en ciencias jurídicas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Su experiencia: es abogado, socio jefe del Departamento Laboral y Judicial de Puente y Asociados, Estudio Jurídico, presidente de la Cámara de Comercio e Integración Ecuatoriana Peruana, notario 16º del Cantón Quito, catedrático de Derecho Laboral en la Universidad Internacional SEC del Ecuador, catedrático de Derecho Procesal Orgánico de la Universidad Internacional SEC del Ecuador. Es el abogado Guillermo Córdoba. Ahora vamos a recibir también, vamos a leer un breve resumen del doctor Miguel Ángel Puente. Sus estudios: es doctor en jurisprudencia, abogado de los tribunales de justicia y licenciado en ciencias jurídicas de la Universidad Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Máster en administración de negocios en la Universidad Internacional SEC del Ecuador. Derecho concursal, Universidad del Cuyo, Mendoza, Argentina. En cuanto a su experiencia, el doctor Miguel Ángel Puente es socio fundador y actualmente gerente general de Puente y Asociados, Estudio Jurídico, expresidente de la Cámara de Comercio e Industrias Franco-Ecuatoriana, expresidente de la Federación de Cámaras Binacionales del Ecuador, FECABE, es presidente de Kellogg's Ecuador, Ecuador. Bueno, ahora vamos a recibir como primer expositor al doctor Guillermo Córdoba. Muchísimas gracias por ser parte de este conversatorio y adelante, dejamos la palabra al doctor. Una breve recomendación nada más para la gente que nos esté escuchando. Recordemos que cualquier pregunta se la va a realizar a través del chat y al final de las exposiciones, para evitar interrumpir a nuestros expositores. Con esta aclaración damos la bienvenida, aplaudimos virtualmente a nuestros expositores. Muchísimas gracias por estar aquí y a nuestra querida audiencia. Adelante. Gracias, María Fernanda. Buenas tardes con todos. Es un gusto poder estar con ustedes. Yo voy a conversar un poco, les voy a hacer una exposición respecto de las medidas laborales generadas por la Ley de Desarrollo Humanitario. Permítanme un segundo para acomodar mi presentación nada más. Perfecto, estamos listos. Bueno, como primer punto, yo creo que es indispensable partir por los acuerdos para la preservación del trabajo. ¿En qué consisten estos acuerdos? Consisten en que los empleadores y los trabajadores de mutuo acuerdo podrán modificar las condiciones económicas de la relación laboral, estableciendo siempre como base mínima para el pago de los trabajadores la remuneración básica unificada o los salarios mínimos sectoriales, dependiendo de la actividad. Entonces, ¿qué debemos de entender por este famoso acuerdo para modificar las condiciones económicas de la relación laboral? Lo que nos permite este acuerdo de preservación del empleo es que empleador y trabajador
se sienten y a través de un acuerdo determinen una reducción en la remuneración del trabajador. Es decir, el trabajador continuará prestando sus servicios por 8 horas diarias, pero su remuneración será reducida. ¿Por cuánto tiempo? Por el tiempo que dure este acuerdo. Lógicamente, en ningún caso el acuerdo puede llegar a establecer que la remuneración del trabajador sea menos de la remuneración básica unificada o del mínimo sectorial para el efecto. Una vez que se ha llegado a un acuerdo con el trabajador, empleador y trabajador procederán a suscribir este acuerdo por escrito y deberán informarlo al Ministerio de Trabajo, quien verificará su legalidad y cumplimiento. El acuerdo alcanzado, entre empleador y trabajador dejará sin efecto o no será oponible, el acuerdo entre empleador y trabajador en realidad permitirá, o este acuerdo estará sobre cualquier tipo de acuerdo previo al cual hayan llegado empleador y trabajador. Es decir, una vez que se suscriba el acuerdo para la preservación del trabajo, este prevalecerá sobre cualquier otro documento o adendum o contrato que hayan suscrito empleador y trabajador. ¿Cuánto tiempo durará el acuerdo para la preservación del trabajo? Durará el tiempo que fijen las partes, ya que la ley no ha establecido ni un mínimo ni un máximo para el desarrollo de estos acuerdos para la preservación del trabajo. Debo indicar que de producirse despidos durante el primer año de vigencia de la ley, las indemnizaciones se calcularán a favor de los trabajadores con la remuneración que el trabajador percibía previo a la celebración del acuerdo. De igual manera, es un requisito que establece la ley para que este acuerdo prospere, es que los empleadores hayan informado al trabajador de forma íntegra y veraz el estado económico de la empresa. Es decir, debieron haber exhibido al trabajador los estados financieros de la compañía con la finalidad de explicarle cuáles son los motivos por los cuales es necesario hacer esta afectación a su ingreso económico respecto de su remuneración. Perdón. Adicionalmente, los empleadores deberán utilizar, por exigencia de la ley, los recursos con eficiencia, transparencia, y no podrán repartir dividendos en los ejercicios fiscales en los cuales se hayan aplicado los acuerdos, ni reducir el capital de la empresa. Estos acuerdos, según la ley, podrían ser obligatorios incluso para los trabajadores que no los suscriben si los aceptan la mayoría de trabajadores. Pero al mismo tiempo, la ley en otra parte dice, en cambio, que los acuerdos deberán ser bilaterales y directos. Por lo cual, como recomendación personal para no encontrarnos luego en una disyuntiva, es mejor aplicarlo en el sentido de llegar a un acuerdo bilateral y directo con cada persona, lo cual nos va a garantizar que el acuerdo tenga eficacia frente al Ministerio de Trabajo y las demás autoridades de control. ¿Qué sucede en el evento de que se incumple este acuerdo? El Ministerio de Trabajo podrá aplicar una multa, ya sea al empleador o al trabajador, de 3 a 20 remuneraciones básicas unificadas. Adicionalmente, la ley prevé que en el caso de que existan desvíos de dineros a favor de los accionistas o de los administradores, sabiendo que no se pueden repartir dividendos, esto será considerado una causal de quiebra fraudulenta con la sanción establecida en el Código Integral Penal, que es una pena privativa de la libertad de 3 a 5 años. Y adicionalmente, la parte que se sienta perjudicada, en este caso los trabajadores, podrá requerir la anulación del acuerdo. ¿Cuál es la siguiente figura que incorpora en nuestra legislación la Ley de Desarrollo Humanitario? Es el contrato especial emergente. Personalmente, considero que esta figura es la más aplicable de las diferentes opciones que ha generado esta ley. ¿Para quién es aplicable este contrato especial emergente o para qué situaciones es aplicable el mismo? Es para, 1, la sostenibilidad de la producción y de las fuentes de ingreso en situaciones emergentes. Para nuevas inversiones o líneas de negocio, productos o servicios, ampliaciones o extensiones del negocio. Para la modificación del giro del negocio, para el incremento en la oferta de bienes y servicios en las actividades del empleador. Es decir, si el empleador se encuentra en cualquiera de las circunstancias anotadas, tendrá la posibilidad de efectivamente aplicar este contrato de trabajo. ¿Cuál es el plazo de duración que tiene este contrato? Será de mínimo 1 año, pudiendo renovarse por una sola vez. Y concluido este plazo, si la relación laboral persiste, este se convierte en un contrato a plazo indefinido. Es decir,
la ley lo que nos establece es que tanto que el empleador podrá aplicar este contrato por lo menos, como máximo por un año, y siendo el tiempo mínimo el que establezcan las partes. Es decir, el empleador podría aplicar este tipo de contrato de trabajo por 3 meses, 6 meses, 8 meses, hasta un año. Y este año puede ser renovado por un año más. Si superamos este tiempo, el contrato se transformará en un contrato indefinido. La jornada laboral durante este contrato también tiene un tema interesante, que es que la jornada máxima de trabajo podrá ser dividida hasta en 6 días de la semana. Es decir, el trabajador podría trabajar de lunes a sábado sin tener que incurrir en un recargo. Lógicamente, respetando las 8 horas diarias, el límite máximo de 8 horas diarias y las 40 horas semanales. De igual manera, este tipo de contrato permite que se pueda celebrar por jornada parcial, con un mínimo de 20 horas semanales. Adicionalmente, tanto al terminar el plazo del contrato como si la terminación se da por decisión unilateral del empleador o trabajador antes del inicio del plazo, el trabajador tendrá derecho única y exclusivamente al pago de las remuneraciones pendientes, a la bonificación por desahucio y los demás beneficios de ley que establece la ley. Es decir, ya sea que se termine el plazo del contrato o que el empleador lo termine unilateral y anticipadamente, este contrato de trabajo única y exclusivamente se pagará la bonificación por desahucio. Es decir, no existe despido intempestivo para la terminación de este tipo de contratos. La siguiente figura jurídica que vamos a encontrar en la Ley de Desarrollo Humanitario es la reducción emergente de la jornada de trabajo. Esta figura ya la teníamos tanto en el Código del Trabajo como en el Acuerdo Ministerial 077. Pero ¿cuál es la diferencia? En estas dos opciones, nosotros única y exclusivamente podíamos reducir hasta 2 horas la jornada de trabajo. Actualmente, esta figura jurídica, de acuerdo a la Ley de Desarrollo Humanitario, nos permitirá reducir la jornada de trabajo hasta en un 50%. Es decir, que una persona que trabajaba 8 horas, en este momento se podría aplicar una reducción a 4 horas de trabajo. En ese caso, la remuneración no podrá ser inferior al 55% de la remuneración. Siempre, lógicamente, esta reducción emergente de la jornada de trabajo obedecerá a eventos de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificados por el empleador. El otro tema interesante que trae la Ley de Desarrollo Humanitario es que el empleador deberá notificar del particular al Ministerio de Trabajo. ¿Qué significa esto? Si nosotros revisamos las figuras anteriores, empleador y trabajador, para poder aplicar una reducción emergente de la jornada de trabajo, debían llegar a un acuerdo. Actualmente ya es potestad exclusiva del empleador el poder reducir la jornada de trabajo, y lo único que tiene que hacer es notificar al Ministerio del Trabajo, lo cual es un cambio importante, ya que le da cierta flexibilidad al empleador de poder utilizar esta herramienta libremente. ¿Hasta cuánto tiempo se podrá aplicar la reducción emergente de la jornada de trabajo? Se podrá aplicar hasta por un año, pudiendo renovarse por una sola vez. Adicionalmente, este es otro tema importante, la reforma determina específicamente que al momento en que se reduce la jornada de trabajo, lógicamente se reducen los ingresos y beneficios legales, pero adicionalmente se va a reducir también los aportes al IVA, lo cual sí se diferencia de la figura de reducción de la jornada de trabajo que teníamos tanto en el Código del Trabajo como en el Acuerdo 077, en los cuales el aporte al IVA se pagaba por la remuneración completa. Lógicamente, como ha sucedido a lo largo del tiempo en todas las figuras de reducción emergente de la jornada de trabajo, la empresa, durante el tiempo que se aplique la reducción emergente de la jornada de trabajo, no podrá reducir el capital de la empresa ni repartir dividendos a sus accionistas. Estos dividendos deberán ser capitalizados vía aumento de capital en el siguiente ejercicio fiscal. De producirse despidos, las indemnizaciones se pagarán con la remuneración que el trabajador percibía previo a la reducción de la jornada de trabajo. ¿Qué otras figuras adicionales nos trae la Ley de Desarrollo Humanitario? En primer lugar, una reforma al tema de vacaciones que consiste en que durante los 2 años siguientes a la promulgación de la ley, es decir, para el año 2020 y 2021,
los empleadores podrán notificar a los trabajadores con la obligación de gozar vacaciones ya devengadas y compensar con el tiempo no laborado. Es decir, que nosotros como empleador podríamos aplicar al tiempo que se le suspendió las actividades el periodo de vacaciones de los trabajadores, lo cual en realidad no es una novedad, ya lo establecía el acuerdo ministerial 080 dictado por el Ministerio de Trabajo, pero ahora tiene el rango de ley. Igual circunstancia vamos a encontrar con el tema del teletrabajo. El teletrabajo anteriormente estaba fijado a través de un acuerdo ministerial. Hoy por hoy, lo que se ha hecho es, a través de la Ley de Desarrollo Humanitario, se lo ha incorporado en el Código del Trabajo. ¿En qué consiste el teletrabajo? En resumidas cuentas, es una modalidad de prestación de la relación laboral a través de los medios tecnológicos. Es decir, que el trabajador presta sus servicios al empleador a través de las tecnologías de la comunicación desde un lugar distinto del establecimiento del empleador. ¿Qué si nos trae de innovación la Ley de Desarrollo Humanitario? Nos genera una garantía para el trabajador que se refiere al derecho de desconexión. ¿En qué consiste? Que el teletrabajador por lo menos tendrá 12 horas de descanso en las cuales no estará obligado a contestar los requerimientos que se le hagan al trabajador vía correo electrónico, WhatsApp o cualquier otro medio telemático dentro de un día, dentro de las 24 horas. Y adicionalmente esta misma garantía se amplía a los días de descanso obligatorio, a los permisos, a los feriados y las vacaciones anuales de las cuales goza el teletrabajador. La ley determina específicamente que los equipos y elementos de trabajo que requiere el teletrabajador deberán ser proporcionados por el empleador. Y por último, ya no es una reforma de índole laboral, sino más bien de seguridad social, pero se establece ciertas facilidades para acceder al seguro de desempleo que se reducen en que durante los meses de abril, mayo, junio y julio, es decir, básicamente ya nos queda únicamente el mes de julio, los trabajadores afiliados al IES que pasasen en situación de desempleo podrán acceder directamente al seguro de desempleo, siempre y cuando cumplan con estos requisitos, que son acreditar 24 aportaciones acumuladas durante al menos, y por lo menos, 6 de estas deberán ser continuas e inmediatamente anteriores a la terminación del contrato de trabajo. Adicionalmente, el trabajador deberá justificar que se encuentra desempleado por lo menos 10 días. La solicitud podrá realizarse, aquí existe un error de la ley, porque establecen un plazo mínimo de 8 días y máximo de 45 días desde la terminación de la relación laboral. Pero como veíamos en el requisito anterior, era necesario por lo menos estar desempleado 10 días. Entonces, lo correcto sería que se haga la solicitud pasados los 10 días de encontrarse desempleado y hacer un máximo de 45 de la terminación de la relación laboral. Adicionalmente, el trabajador no deberá ser jubilado. El empleador deberá haber registrado el aviso de salida del trabajador en el IES y en lo que no esté previsto en esta norma se aplicarán las normas generales del seguro de desempleo. Entonces, en resumidas cuentas, ¿qué es lo que cambió respecto al seguro de desempleo? Básicamente, lo que sucedió es que anteriormente el trabajador para poder acceder al seguro de desempleo requería específicamente estar sin cesante o sin trabajo por 60 días. Ahora se redujo a un mínimo de 10 días. ¿Durante qué periodo? Únicamente durante el periodo de abril, mayo, junio y julio del año 2020. Es decir, única y exclusivamente para los trabajadores que hubiesen perdido su empleo durante el periodo de emergencia sanitaria. Adicionalmente, se arregló el tema de la terminación del contrato por fuerza mayor. Como ustedes conocen, el artículo 169, numeral 6 del Código del Trabajo establecía que el empleador podría dar por terminado el contrato de trabajo cuando existiese una circunstancia de fuerza mayor que imposibilite el desarrollo del trabajo. Lo que ha hecho la Asamblea es interpretar esta norma a través de una disposición normativa, determinando que esta imposibilidad del trabajo única y exclusivamente se podrá aplicar cuando exista el cese total y definitivo de las actividades del empleador. Por lo tanto, si es que una empresa sigue funcionando después de cumplido este periodo en el que nos hemos encontrado de emergencia sanitaria, la compañía retoma sus actividades y opera normalmente, no podría haber aplicado esta causa. Adicionalmente, la ley también establece
que se establece una sanción para los empleadores que apliquen injustificadamente la causal de fuerza mayor para terminar la relación laboral. ¿Qué es lo que implica? Implica que al trabajador se le pagará la indemnización por despido intempestivo, como normalmente le corresponde a todo trabajador al cual se le termine ilegalmente su contrato de trabajo, pero con la diferencia de que esta indemnización será multiplicada por 1.5, ¿sí? Debo ser claro que esta norma no tiene una aplicación retroactiva, es decir, única y exclusivamente esto aplicará para los trabajadores que sean terminado su contrato de trabajo indebidamente a través de caso fortuito o fuerza mayor a partir del 22 de junio del año 2020. No para las relaciones laborales que terminaron antes del 20 de junio del 2020. Con esto terminamos a breves rasgos el desarrollo de las reformas o las medidas laborales que ha implementado la Ley de Desarrollo Humanitario. Concedo la palabra a Miguel Ángel, quien nos comentará un poco respecto del tema del concurso preventivo. Muchas gracias. Gracias, Guillermo. Muy buenas tardes con todos. Gracias a Procosméticos y la Asociación Ecuatoriana de Venta Directa, a María Fernanda León por su invitación y a todos los directivos de estos dos gremios. Es para nosotros como Puente Asociados un gusto poder estar compartiendo con ustedes en esta tarde. Solamente igual, como mencionaba Guillermo muy acertadamente en el desarrollo de las reformas de carácter laboral, quiero solo comentarles que esta ley, permítanme, voy a compartir la pantalla. Por favor, si me pueden habilitar para compartir la pantalla, les agradezco. Perfecto, estamos ahí. Entonces, les decía, esta ley de apoyo humanitario tiene principalmente tres partes, ¿no? Una primera parte que se refiere a las medidas de compensación, como son temas de arrendamientos, temas de pensiones escolares, pago de servicios públicos, pago de pólizas de seguros, prohibición de terminar los contratos de seguros de salud y de medicina prepagada, entre otros. Esa es la primera parte de la ley de apoyo humanitario. La segunda parte de la ley de apoyo humanitario se refiere justamente a las medidas de protección del empleo, que son las reformas laborales que Guillermo ha mencionado. Y hay una tercera parte de la ley de apoyo humanitario que se refiere a los mecanismos para evitar o para establecer la prevención de la quiebra, para evitar la quiebra de las empresas. Y entonces, en esta tercera parte se desarrolla una figura muy interesante que es el concurso preventivo excepcional. La pregunta inicial debería ser, ¿qué es un concurso preventivo? ¿No? Un concurso preventivo es un acuerdo, un proceso a través del cual se negocia un acuerdo entre el deudor y los distintos acreedores. Imaginémonos hoy en este momento existe una empresa que no ha operado durante 90 días o un tiempo determinado, no ha tenido ingresos y tiene distintas obligaciones con sus acreedores. Tiene obligaciones con los arrendadores o propietarios de los inmuebles, tiene obligaciones con sus trabajadores, tiene obligaciones con sus proveedores, tiene obligaciones financieras, es decir, tiene un sinnúmero de compromisos que cumplir y obviamente no tiene la liquidez para hacer frente a esos compromisos. Entonces, cuando una empresa está en una situación compleja de liquidez, no puede cumplir sus obligaciones, una alternativa para evitar la quiebra de esa empresa es precisamente someterse a un proceso de negociación de un acuerdo de reestructuración. Entonces, el concurso preventivo es un proceso a través del cual el deudor presenta a sus acreedores una propuesta de un acuerdo de reestructuración con el objetivo de suscribir un acuerdo, ya sea un acuerdo preconcursal o un concordato, que evite la quiebra de esa empresa o negocio. Entonces, ese es el concepto. Nosotros tal vez estamos familiarizados por noticias de prensa de algunos casos, por ejemplo, en Estados Unidos existe una ley similar a la ley de concurso preventivo, que es el Chapter 11 o el capítulo 11 de la ley de quiebras, que lo que pretende es proteger a los deudores mientras se negocia un acuerdo de reestructuración. Existen ejemplos de empresas que se han sometido recientemente por efectos del COVID en Estados Unidos a un Chapter 11. Por ejemplo, Avianca, LATAM, las dos aerolíneas que van a seguir operando acá en el país, o dos de las principales aerolíneas que van a estar en el país, se han sometido en Estados Unidos porque tienen allá determinados centros de operaciones a la ley de quiebras, al capítulo 11 de la ley de quiebras. Igualmente, la compañía Hertz de renta de automóviles también se acaba de someter
a la ley de quiebras, y hay otros ejemplos de otras empresas que anteriormente al COVID igualmente se sometieron a este proceso, como por ejemplo Gymboree, Forever 21, Payless Shoes, entre otros. Es decir, es un mecanismo que lo que pretende es evitar que el negocio quiebre y se llegue a un acuerdo de reestructuración con los acreedores, ¿no? Entonces, ante eso, debemos mencionar que en el país tenemos una ley de concurso preventivo anterior, desde el año 97, no ha sido muy utilizada en el país por varias razones, pero en este momento, al igual que en otros países que también tienen una legislación concursal, la gravedad del COVID ha llevado a que los distintos países presenten opciones para facilitar los procesos concursales. Y en Ecuador, justamente, la ley de apoyo humanitario establece ciertas condiciones que flexibilizan el proceso de concurso preventivo, lo hacen más atractivo y lo hacen más accesible a las distintas empresas o negocios que deseen acogerse a este proceso para evitar la quiebra. Entonces, ¿en qué consiste el concurso preventivo excepcional previsto en la ley de apoyo humanitario? Primero, tiene que ver respecto a los sujetos. ¿Quiénes pueden someterse a un acuerdo preconcursal? La primera figura, entonces, es un acuerdo preconcursal que vamos a ver a qué se refiere. Y ese acuerdo preconcursal tiene, ¿quiénes se pueden someter a ese acuerdo preconcursal? Distintos sujetos. Primero, todo tipo de sociedades, es decir, sean estas sociedades sujetas a control de superintendencia de compañías o no, por ejemplo, como las sociedades civiles y comerciales, como por ejemplo las sociedades de hecho, todo tipo de sociedades que estén atravesando una situación de cesación de pagos, de liquidez y que sean viables pueden someterse precisamente a este proceso concursal. Los patrimonios autónomos, los fideicomisos, los clubes deportivos, inclusive hoy la afectación del COVID podrá llegar o ya ha llegado a afectar a determinadas actividades deportivas o clubes deportivos que igual están en una situación compleja, entonces también es una alternativa para ellos someterse a un proceso concursal. También las personas naturales que se dediquen a cualquier tipo de actividades, sean estas comerciales, mercantiles, culturales, recreativas. Es decir, pueden someterse a un acuerdo preconcursal todo tipo de sociedades, todo tipo de organizaciones, como inclusive clubes deportivos e inclusive las personas naturales que realizan una actividad comercial, empresarial, cultural, recreacional, cualquiera de ellas. Entonces, estos son los sujetos que pueden someterse a un proceso de acuerdo preconcursal. Para eso, ¿cuál es el procedimiento? El procedimiento establece la ley de apoyo humanitario en que el deudor deberá presentar una declaración juramentada con el detalle de todos los acreedores, es decir, a quienes estoy debiendo, los datos de identificación y de localización de esos acreedores, el detalle de las partes relacionadas o créditos relacionados que pudiera tener la compañía o la persona natural, y el plan de reestructuración, es decir, sabiendo que tengo una situación de iliquidez, que no puedo hacer frente a mis obligaciones y que tengo que llevar a una negociación, yo como deudor tengo que presentar un plan de reestructuración, es decir, ¿qué incluirá ese plan de reestructuración? ¿Cuál es mi propuesta hacia los acreedores? Yo tengo obligaciones que suman, me invento, $1.000.000 con distintos acreedores, con bancos, con proveedores, con arrendadores. Tengo obligaciones que están vencidas. Entonces, ¿qué es lo que propongo a esos acreedores? ¿Cuáles pueden ser las opciones de la propuesta? Pueden ser capitalización de parte de las acreencias, pueden ser prórroga en el plazo para el pago, es decir, tengo obligaciones que se vencen en 12 meses y posiblemente no voy a poder cumplir en 12 meses y necesito una extensión del plazo a un plazo mayor. Puede ser el otorgamiento de un periodo de gracia, puede ser la condonación inclusive de determinados montos de capital e interés, es decir, todo lo que efectivamente se pueda establecer como parte del plan de reestructuración. Una vez que se presenta esta declaración juramentada con este detalle de las acreencias, los lugares de identificación de los acreedores, la situación de la compañía, financiera de la compañía y el plan de reestructuración, entonces se convoca a los acreedores a un proceso de negociación que, de acuerdo a la ley de apoyo humanitario, tendrá que realizarse a través de un centro de mediación. Es decir, es un proceso de negociación que va a estar llevado a cabo a través de un centro de mediación debidamente autorizado por el Consejo de la Judicatura. Una vez que el mediador convoque a los distintos acreedores, nos sentaremos en una mesa a discutir, miren, esta es mi situación patrimonial, este es mi flujo de caja, esta es la propuesta de reestructuración. Y entonces comenzará una negociación con los acreedores, unos estarán de acuerdo, otros pedirán que el acuerdo de reestructuración no sea, por ejemplo, a 5 años, que sea solamente a 3 y cosas por el estilo.
Una vez que se pule ese plan de reestructuración en la negociación, entonces se va efectivamente a través del proceso de mediación a tomar una votación de este acuerdo de reestructuración. Y si es que tengo la votación como deudor de por lo menos del 51% de los acreedores, entonces en ese caso se aprueba este acuerdo preconcursal y es vinculante para los acreedores disidentes e inclusive para los no concurrentes. Es decir, aquellos acreedores que votaron en contra del acuerdo, que no estuvieron de acuerdo en el conceder un plazo mayor, por ejemplo, a 3 años, 5 años, lo que fuera, si se consigue la votación por lo menos del 51% de los acreedores, este plan de reestructuración es obligatorio para todos, inclusive para los que no estuvieron de acuerdo. Es decir, la voluntad de la mayoría de los acreedores va a hacer que este acuerdo, este plan de reestructuración, sea obligatorio para todos los demás acreedores. Igualmente, dentro del acuerdo preconcursal, las partes designarán a un supervisor designado de mutuo acuerdo entre el deudor y los acreedores. Ese supervisor tiene unas funciones de facilitar el proceso concursal, el acuerdo preconcursal, de supervisar que se cumplan los pagos ofrecidos, es decir, el flujo establecerá unos pagos en determinadas fechas, en determinadas condiciones, y el supervisor deberá encargarse de vigilar que se cumpla efectivamente estas funciones, estos pagos, perdón. Cumple igualmente la función de vigilar que se cumpla con el flujo de caja, de vigilar que los recursos sean destinados para los fines que corresponden, para que los pagos se realicen. Es como una suerte de un interventor de la compañía deudora o del sujeto deudor para poder efectivamente llevar a cabo el cumplimiento del plan de reestructuración. Entonces, este es un acuerdo directo que se llega entre el deudor y el 51% de los acreedores, que hace obligatorio para todos los acreedores este acuerdo, que se lo realiza a través de un centro de mediación. Pero en el evento que no consigamos ese 51% de los acreedores que apoyen el plan de reestructuración, la ley de apoyo humanitario da una segunda alternativa. Entonces, la primera alternativa, un acuerdo preconcursal directamente entre deudor y acreedores con la intervención de un centro de mediación. Si es que no logro ese acuerdo, no logro tener el apoyo del 51%, puedo entonces presentar como deudor una solicitud de concurso preventivo excepcional ante un juez de lo civil del domicilio del deudor. Entonces, la segunda alternativa es un concurso preventivo excepcional ante un juez. Ante esto, ¿cuáles son los documentos o requisitos que se necesita para poder presentar esta solicitud de concurso preventivo excepcional? Es, primero, un acta de imposibilidad de acuerdo del acuerdo preconcursal. Es decir, debo primeramente haber tratado de llegar a ese acuerdo directo con mis acreedores. Solo en el evento que no se pudo conseguir ese acuerdo, el centro de mediación, el mediador ante el cual estoy negociando este acuerdo preconcursal, emitirá un acta de imposibilidad de acuerdo. Esa acta de imposibilidad es un requisito habilitante para poder presentar una demanda de concurso preventivo excepcional. Entonces, presentaré el acta de imposibilidad de acuerdo y una declaración juramentada con requisitos similares a los anteriores, es decir, la nómina de mis acreedores, el detalle para poder ser notificados estos acreedores con la solicitud de concurso preventivo excepcional, la nómina de los créditos relacionados o de los créditos vinculados de las partes relacionadas, y también el detalle de los juicios o los jueces que pudieran estar conociendo los juicios que se hayan iniciado en contra de la compañía deudora. E igualmente el plan de reestructuración. Presentada entonces la solicitud ante un juez, si el juez determina que la compañía deudora o el deudor cumple con esos requisitos formales, va a calificar, esta solicitud de concurso preventivo excepcional y va a disponer una primera providencia de carácter preventiva, que es el juez podrá disponer hasta por 120 días, podrá disponer por 30, 60, 90, pero hasta por 120 días, primero, que suspenda todo proceso iniciado en contra del deudor. Esto es un tema interesante, porque esto significa que el concurso preventivo tiene la suerte de ser un escudo de protección para el deudor, para evitar que los acreedores y las demandas de los acreedores puedan eventualmente afectar al resto de los acreedores, porque posiblemente en un proceso de inicio de demandas, ciertos acreedores podrán cobrar
contra los activos del deudor y otros posiblemente no puedan cobrar. Entonces, precautelando al deudor y a todos los demás acreedores, se establece una suerte de un escudo de protección para que no se puedan iniciar nuevos juicios durante 120 días, por hasta 120 días, y no se puedan, y se suspendan, perdón, los juicios que se hayan iniciado y no se puedan iniciar durante este plazo ningún proceso de carácter patrimonial adicional en contra del deudor. Procesos judiciales, procesos arbitrales, procesos coactivos, inclusive de las entidades públicas, se suspenderán y no se podrán iniciar por este plazo de 120 días. Entonces, cumplida esta medida preventiva que establece el juez demandará a notificar, a citar, perdón, a todos los demás acreedores para que ellos presenten sus acreencias ante el juez y se convoque a una junta de acreedores conforme las normas del Código General de Procesos. ¿Cuál es el procedimiento que establece? Cabe mencionar que la Ley de Apoyo Humanitario establece que tanto el acuerdo preconcursal como el concurso preventivo excepcional tienen dos normas supletorias, es decir, aquellos temas que no estén regulados por estas normas tendrán como normas supletorias a la Ley de Concurso Preventivo, que existe desde el año 97, y al Código General de Procesos. Entonces, este trámite de concurso preventivo excepcional, que se lo tramita ante un juez, como dije, se presentan el acta de imposibilidad de acuerdo, la declaración juramentada, con el plan de reestructuración, con la lista de los acreedores, el juez dicta una medida preventiva, una providencia preventiva, disponiendo la suspensión de los juicios y que no se inicien nuevos juicios hasta por 120 días, y entonces el mismo juez designará a un auditor calificado por el Consejo de la Judicatura para que verifique el listado de los acreedores. El deudor presentó una lista con el detalle de los acreedores. Auditor, este perito registrado por el Consejo de la Judicatura, lo que hará es certificar. Si el deudor dijo que tiene 10 acreedores y a cada uno le debe $100,000, $1 millón, para poner simple el ejemplo, el auditor verificará que efectivamente ese sea el total de los acreedores que dispone la compañía y que ese sea el monto de las acreencias que deba tener registrado. El juez convocará, como les digo, a una junta de acreedores, y esa junta de acreedores comienza con la presentación por parte del deudor de su plan de reestructuración, de las razones que llevaron al estado de cesación de pagos, y entonces se abre una deliberación entre el deudor, los distintos acreedores, y el juez va a tomar la votación. Si es que existe el 50% más de acreedores que votan a favor del plan de reestructuración, entonces el juez lo aprueba por sentencia. Si no existe ese 50% aún por disposición legal, el juez podría, digamos que no hay el 50% más de las acreencias que voten a favor del acuerdo, pero el juez, si considera que este es el único camino que permita evitar la quiebra de la empresa, el juez, aún sin contar con los votos de la mayoría de los acreedores, el juez podría aprobar en sentencia este concurso preventivo excepcional. Hay que tomar en cuenta una limitación, y es que el concurso preventivo excepcional, de acuerdo a las normas del Código General de Procesos, permitirá un acuerdo de reestructuración por un plazo de hasta 3 años. En el acuerdo preconcursal, las partes fijan el plazo del acuerdo preconcursal, es decir, el plazo de reestructuración, lo que el flujo de caja permita. Podrá ser 1, 2, 3, 5, 7 años o más, lo que las partes acuerden de manera directa. En el concurso preventivo excepcional, el plazo máximo del acuerdo de reestructuración será de 3 años. Y entonces, igualmente, el juez va a dictar la sentencia respectiva aprobando este acuerdo directo, a este acuerdo al cual se llegue dentro del plan de reestructuración. Entonces, esta es la segunda alternativa. Y existe aún una tercera alternativa, que es la ley de concurso preventivo. Como les decía, esta ley viene del año 97. Esta ley ampara o permite que se sometan a concurso preventivo solo las compañías sujetas a control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías. Entonces, si yo soy una persona natural, ¿cuál es la opción que tengo? Con acuerdo preconcursal o concurso preventivo excepcional ante un juez. Si yo soy una sociedad anónima, una compañía limitada, puedo optar ya sea por el acuerdo preconcursal, por el concurso preventivo excepcional ante un juez o por el concurso preventivo de acuerdo a la ley de concurso preventivo. Esta se realiza ante el superintendente de compañías. Entonces, estas son las 3 opciones que tenemos de acuerdos concursales. Entonces, la tercera opción es la ley de concurso preventivo, que permite que las empresas sujetas a control de la superintendencia de compañías puedan solicitar al superintendente de compañías que sean admitidas a un concurso preventivo.
¿Cuál es la condición para que una compañía sujeta a control de Superintendencia de Compañías se someta a un concurso preventivo? Es que se encuentre en cesación de pagos. Esa es la palabra clave. ¿Qué es cesación de pagos? Cesación de pagos es cuando una empresa que tiene unos problemas de liquidez, como los que, por ejemplo, el COVID ha generado, se encuentre en alguna o una o más de las siguientes causales. Por ejemplo, que se encuentre vencido el pago de sus obligaciones por más de 60 días que representen por lo menos el 30% del pasivo. Entonces, en el ejemplo que puse hace un momento, imaginemos una empresa que en su balance tiene un pasivo de $1.000.000. De esto, si el valor equivalente al 30%, en el ejemplo que he puesto, $300.000, se encuentra vencido por 60 días o más, la compañía se encuentra en estado de cesación de pagos. Una segunda opción es que la empresa no haya cubierto sentencias o autos que ordenen determinados pagos y no los haya podido cubrir y que igualmente representen por lo menos el 30% del pasivo. Otra alternativa es que tenga un endeudamiento por obligaciones de corto plazo, estas obligaciones de menos de 2 años, que representen por lo menos el 80% del activo y que se determine que no va a poder cumplirse. Por lo tanto, necesita un plazo mayor para el cumplimiento de esas obligaciones. Otras alternativas es que igualmente una empresa está en cesación de pagos cuando ha entregado en dación en pago activos necesarios para su operación. Pensemos, por ejemplo, que es una empresa industrial, es una empresa textil que fabrica prendas de vestir y ante la presión de sus acreedores ha entregado una de las máquinas tejedoras o una de las máquinas cosedoras o cualquiera de estas máquinas que efectivamente son activos productivos para la empresa. Cuando ha tenido que entregar en dación en pago estos activos productivos, la empresa está en una situación de cesación de pagos y también cuando las empresas, o en este caso, al deudor alcance sus pérdidas, alcancen el 50% del capital y la totalidad de las reservas. Esta también es una causal de liquidación de la empresa. Bueno, ahora es del 60%, pero para efectos de cesión de pagos es del 50%. Entonces, una empresa que se encuentra en una situación de iliquidez, que no va a poder hacer frente a sus obligaciones, puede optar por las figuras, cualquiera de las figuras que ya mencioné anteriormente. Quiero comentarles que yo tuve la oportunidad de participar hace algunos años en uno de los pocos concursos preventivos de la ley de concurso preventivo que ha tenido éxito en el país. Esta era una empresa de carácter del sector comercial, una empresa grande con presencia a nivel nacional, que tenía en ese momento unos pasivos que representaban el 10 veces del monto del activo, ¿no? Es decir, imaginémonos, obviamente la compañía estaba en una situación de una quiebra técnica, sus activos, que eran la cartera de sus clientes, se había licuado por efecto del proceso de hiperinflación que vivió el país antes de la dolarización y por lo tanto, pues la compañía tenía cuentas por pagar 10 veces el monto de sus activos. Es decir, si la compañía quebraba, obviamente ese era el peor de los escenarios porque los acreedores no iban a poder cobrar sus acreencias, acaso iban a poder cobrar entre un 5 y un 10% de sus acreencias. Entonces, esta compañía tenía un pasivo considerable, un pasivo de $28 millones, que de acuerdo al flujo de caja que se preveía para los próximos 7 años, que es el plazo del concurso preventivo, conforme a la ley de concurso preventivo, era igualmente impagable ese valor. Y por lo tanto, la opción que se propuso en ese concurso preventivo fue una capitalización por lo menos de la 1/3 parte del monto del pasivo. Y entonces, con un pasivo de $28 millones, se logró capitalizar $10 millones y entonces del saldo, $18 millones, si eran pagables en el plazo previsto de los 7 años. Y este concurso preventivo fue tan exitoso que inclusive se terminó de pagar el pasivo de los $18 millones a los distintos acreedores en un plazo menor, en 6 años. Es decir, al año 6 se había cumplido con todas las obligaciones, se pudo mantener la empresa, se pudo mantener las fuentes de trabajo, se pudo mantener la fuente de repago de las obligaciones. Yo siempre suelo decir que el escenario de la quiebra es el peor de los escenarios, porque en un escenario de quiebra pierden todos, pierden los trabajadores su fuente de trabajo, pierden los acreedores su fuente de repago, pierden los accionistas su inversión y pierde el mismo Estado un contribuyente, es decir, pierden todo. Por eso el objetivo
y es parte de lo que pretende la ley de apoyo humanitario, es preservar las fuentes de trabajo y también preservar las empresas, los negocios, evitando que estos quiebren. Entonces, volviendo, ¿cuáles son las propuestas del plan de reestructuración? Puede ser capitalización de los pasivos, puede ser otorgamiento de nuevos créditos. Es decir, una de las grandes preguntas es cuando una compañía está en situación de iliquidez, ¿quién le va a prestar dinero? El sistema financiero posiblemente tenga algunas restricciones por tema de provisiones, posiblemente los mismos proveedores tengan que hacer un apalancamiento financiero o darle crédito en la adquisición de las materias primas o de los bienes o servicios para que pueda seguir operando y generando ingresos la compañía. La enajenación de bienes no productivos, es decir, imaginemos que la compañía es una compañía del sector industrial, pero tiene unas oficinas muy lujosas en un centro corporativo, posiblemente tendrá que vender esas oficinas y este dinero concentrarlo dentro de la operación para poder generar ingresos, consolidación de pasivos, condonación de parte del capital y los intereses y cualquier otra figura que permita precisamente un mecanismo de reestructuración de las obligaciones. Entonces, ante esto, una vez que la compañía está en un estado de cesación de pagos y la compañía como negocio es viable, financieramente es viable, solo está atravesando una severa crisis de liquidez o de cumplimiento de sus obligaciones, entonces una alternativa es precisamente que esta empresa solicite un concurso preventivo ante el superintendente de compañías, presentar una solicitud, expondrá claramente cuáles fueron las razones que le llevó al estado de cesación de pagos, presentará cuáles son las bases para el acuerdo de reestructuración, presentará la información financiera de la compañía, el detalle de los activos, de los pasivos, la lista de los acreedores, la lista de los juicios, si es que ya tiene juicios la compañía, y entonces, si es que cumple con todos esos requisitos, en este caso el superintendente de compañías emite una resolución de admisión al concurso preventivo y esa resolución de admisión suspende todos los juicios que tenga esa compañía y evita que se inicien nuevos juicios en contra de la compañía, se hacen las inscripciones respectivas en el registro mercantil y de la propiedad donde tenga bienes la compañía, se publica por la prensa y se ha iniciado el proceso concursal. Ese proceso concursal, para no agotarles mucho y más bien atender las consultas que entiendo que tenemos de varios de ustedes, es un proceso concursal que establece un plazo para que los acreedores presenten sus acreencias, un plazo para que se designe, se presente una terna por parte de los acreedores para designar un supervisor, al igual que en el otro caso del concurso preventivo excepcional. Igualmente tiene que realizarse una audiencia preliminar entre el plazo de 30 a 50 días desde la admisión al concurso preventivo. Luego tendrá que realizarse la presentación del plan de rehabilitación que se realizará entre 30 y 60 días desde la audiencia preliminar. Se realizarán las deliberaciones y finalmente se tomará la votación. Si es que conseguimos, en este caso, la ley de concurso preventivo tiene un porcentaje más alto, 75% de los acreedores, se aprobará este concordato. Entonces, las reglas es que el concurso preventivo, de acuerdo a la ley de concurso preventivo, requiere una mayoría para su aprobación del 75% de los acreedores. Obviamente es más complejo que el 51% que vimos en la ley de apoyo humanitario, pero igualmente es una alternativa. La ventaja de este proceso es que igual, si el 75% de los acreedores aprueban este concurso preventivo, es igualmente obligatorio para los que no estuvieron de acuerdo o para los que votaron en contra. Y este concurso preventivo tiene un plazo de duración de hasta 7 años. Entonces, el acuerdo preconcursal directo entre deudor y acreedores a través de un centro de mediación tiene un plazo que las partes convengan. El concurso preventivo excepcional, de acuerdo a las normas del COGEP, ante un juez de lo civil, puede tener un plazo de reestructuración hasta 3 años. Y el concurso preventivo ante el superintendente de compañías, que aplica solo para empresas sujetas a control de superintendencia de compañías, puede tener un plazo de reestructuración de hasta 7 años. Entonces, esto es, en términos generales, lo que establece la ley de apoyo humanitario respecto al concurso preventivo y también lo que establece la ley de concurso preventivo, que hemos hecho una revisión muy general, porque esta es norma supletoria de lo que establece la ley de apoyo humanitario. Quiero solamente tomarles 2 minutos más de su tiempo para comentarles que ante esta situación compleja que estamos viviendo, existen distintas alternativas que nosotros como despacho hemos tratado de organizarlo de manera sistemática para poder efectivamente ofrecer unas alternativas legales para nuestros clientes para que se pueda enfrentar esta crisis del COVID. Entre ellas podemos mencionar muy rápidamente un tema de optimización laboral
Es decir, hoy el tema del costo laboral, el manejo de la nómina, el manejo de los posibles conflictos posteriores de carácter laboral tiene que ser manejado de manera muy técnica y para eso estamos nosotros ofreciendo un producto que es de optimización laboral para asesorarles precisamente en las inquietudes que ustedes tengan de índole laboral. Cabe mencionar que Puente y Asociados ha sido mencionado como leading firm por parte de Legal 500, que es un ranking internacional de abogados, en este caso en la edición de Latinoamérica, entre los 500 despachos más importantes y recomendados en temas laborales. También tenemos un segundo producto, optimización fiscal, que se refiere a cómo puedo hacer líquido, cómo puedo obtener liquidez de determinados temas de créditos tributarios, impuestos mal pagados, impuestos pagados en exceso o determinaciones tributarias que me han hecho y que puedo efectivamente reclamarlos a la administración tributaria. Efectivamente, igualmente estamos en condiciones de apoyarlos. Un tema de mapeo contractual, creo que ahora es necesario posiblemente revisar, renegociar las condiciones contractuales, porque posiblemente las condiciones de los contratos que ustedes suscribieron antes del COVID era una realidad. Hoy, después del COVID, tenemos que adecuarnos a las nuevas condiciones y por eso el mapeo contractual puede ser una alternativa interesante para poder renegociar determinados contratos que impliquen determinadas obligaciones para nosotros como empresa. Una cuarta es el concurso preventivo que hemos hablado ampliamente. Otra es la protección de cartera, es decir, si yo voy a financiar, voy a dar crédito a mis clientes, cómo tengo que proteger o instrumentar adecuadamente esa cartera para que el día de mañana me sirva como un documento, un título para poder hacer efectiva esa cartera. Otro servicio del tema de recaudo integral de cartera, es decir, la gestión de cobranza, pero de manera integral. El despacho cuenta con un call center propio que le permite precisamente hacer la gestión prejudicial de cobro y cuando esta gestión prejudicial a través de un call center y de distintas herramientas tecnológicas no surte efecto, se pasa a la gestión judicial. Otro tema es la renegociación de pasivos, que puede ser a través de un proceso concursal o a través de un proceso directo. Yo como empresa lo único que necesito es renegociar mis pagos de mis alquileres. Entonces tenemos igualmente, podemos acompañarles en el proceso de renegociación de pasivos de manera directa. Y cuando todas estas 7 alternativas no son suficientes y lastimosamente no hay otra opción que el cierre del negocio, entonces lo que planteamos es un cierre efectivo de la compañía. El proceso de cierre de una empresa en Ecuador, lastimosamente, y esto tiene una incidencia en nuestra calificación de Doing Business como país, es que es muy complejo cerrar una empresa en Ecuador. A veces es complejo abrirla, es mucho más complejo cerrarla. Entonces buscamos a través de este proceso de cierre efectivo de la compañía hacer un acompañamiento para que sea más adecuado, menos complicado y menos costoso precisamente el proceso de cierre. Así que eso simplemente de manera general para presentar estas opciones y más bien ahora, una vez más, les agradezco a todos por habernos acompañado el día de hoy, por estar presentes en esta conferencia sobre la ley de apoyo humanitario, las principales reformas, y sé que tenemos algunas consultas de los asistentes y estamos prestos para poder atenderles. Así que, Giovanna, te doy la palabra. Muchas gracias por su exposición. A continuación vamos a dar paso a las preguntas. Una de ellas indica, ¿qué pasa si las empresas aplican el artículo 169 y luego se activan con otra razón social? A ver, el artículo 169, como les había indicado, establece como una causal legal para terminar el contrato de trabajo el hecho de un caso fortuito, fuerza mayor, que imposibilite el trabajo. Fruto de ello, la Ley de Desarrollo Humanitario estableció una ley interpretativa que determina que para que sea aplicable dicha causal se necesita el cierre total y definitivo de la actividad económica del empleador. Por lo tanto, si una empresa cierra sus puertas al público, de atender al público, efectivamente podrá enmarcarse dentro de esta causal. Ahora, si esta empresa exactamente con una nueva razón social abre y realiza exactamente las mismas actividades, podría existir el riesgo de que el trabajador vía juicio llegue a justificar que se trató de una simulación para intentar perseguir el cobro del despido intempestivo. Pero siéndoles absolutamente sincero, eso en realidad complicaría mucho el hecho de que el trabajador pueda reclamar. En resumidas cuentas, el 169 podrá ser aplicable para todos los casos en los cuales se haya terminado la actividad económica de una empresa. Si esa empresa cerró sus puertas al público y liquidó, en realidad, las posibilidades de que el trabajador pueda reclamar una indemnización
indemnización por despido intempestivo son bajas. Gracias. Muchas gracias, Guillermo. La siguiente pregunta indica, se venía aplicando la resolución 077. ¿Es obligatorio u opcional suspender la aplicación del 77 y en su lugar realizar un acuerdo con el empleador y el trabajador? Gracias. El acuerdo ministerial MDT 2020-077 establece que tanto la suspensión emergente, la reducción emergente de la jornada de trabajo y la modificación emergente de la jornada de trabajo que están previstas en este acuerdo, todas terminarán el momento en que termine la emergencia sanitaria. Como nosotros, mi criterio personal es que, como ustedes saben, el gobierno amplió esta emergencia sanitaria por 60 días más. Entonces, en ese sentido, lógicamente nosotros vamos a poder seguir aplicando estas figuras jurídicas. ¿Durante qué periodo? Durante el periodo en que nos encontremos dentro de una emergencia sanitaria. Una vez que superemos el estado de emergencia, ya no podrá aplicarse las disposiciones del artículo 077, por lo que a la fecha sí son aplicables sin ningún inconveniente. Perfecto, muchas gracias. Otra consulta igual de índole laboral. Una persona que ya estaba con una jornada parcial de 4 horas, ¿puede ser parte de la reducción emergente? Es decir, ¿se podría bajar, por ejemplo, a 2 horas? En realidad, lo que establece exactamente la normativa al respecto es que se podrá reducir, lo vamos a volver a leer para tenerlo, exactamente lo que dice la norma. Con eso podría sacar una conclusión adecuada. Dice, permítanme un segundo, ubicar la norma nada más. Exactamente la ley dice, la jornada laboral podrá ser reducida hasta en un 50% y la remuneración del trabajador no podrá ser inferior al 55% de la remuneración. Entonces, en ese sentido, como yo entiendo la normativa, lo que establece la Ley de Desarrollo Humanitario es que la reducción mínima, es decir, el porcentaje máximo que se puede reducir es a 4 horas de trabajo diarias. Por lo tanto, ir más allá de las 4 horas diarias de reducción no sería posible. Excelente, muchas gracias. Si bien el empleador tiene la decisión unilateral de reducir la jornada de trabajo, ¿es necesario presentar al trabajador la situación financiera para firmar el acuerdo de reducción? No, no es necesario presentar información financiera alguna al trabajador para poder aplicar la reducción emergente de la jornada de trabajo, siendo de acuerdo a lo que establece la Ley de Desarrollo Humanitario una potestad exclusiva del empleador y únicamente tener que notificar al trabajador. No veo necesario presentar ningún tipo de información financiera al respecto. La entrega de información financiera es un requisito indispensable único y exclusivamente para los acuerdos de la preservación del trabajo, nada más. Perfecto. Con la reducción de la jornada, ¿cómo se calculan los aportes al IES? De forma proporcional a lo que está percibiendo el trabajador. Es decir, digamos que un trabajador percibía 1,000, nosotros sobre eso calculábamos los aportes al IES. Ahora, el fruto de la reducción de la jornada de trabajo, el trabajador va a recibir $600 mensuales, se calcularán los aportes al IES sobre $600 en los porcentajes de aporte personal y aporte patronal. Excelente. Otra consulta laboral es si se puede combinar el teletrabajo con el trabajo presencial. En realidad, si nosotros revisamos detalladamente tanto el acuerdo que regula el teletrabajo como ahora la Ley de Desarrollo Humanitario, siempre se han establecido diferentes formas de teletrabajo. Y una es, y existe la opción de que sea un teletrabajo parcial, es decir, en la cual el trabajador preste ciertos de sus servicios para el empleador en oficina y el resto del tiempo de su jornada laboral lo realice fuera de la oficina vía teletrabajo. Por lo tanto, no existe ningún inconveniente en hacerlo de esa manera. Perfecto. Ahora vamos con las preguntas del segundo bloque del concurso preventivo. El acuerdo preconcursal, el límite de tiempo para cumplir con los pasivos es 3 años y con el concurso preventivo 7. No. A ver, el acuerdo preconcursal que es directo entre el deudor y los distintos acreedores a través de un centro de mediación, no tiene un plazo máximo de duración de este acuerdo preconcursal. Es decir, ese plazo lo fijarán el deudor y los acreedores que representen por lo menos el 51%. Plazos del acuerdo preconcursal podrán ser 3 años, 5 años, 10 años, 15 años, lo que sea necesario para que pueda efectivamente cumplirse las obligaciones, siempre y cuando el plan de reestructuración sea aprobado por lo menos por el 51% de los acreedores.
El acuerdo, cuando no es posible llegar a este acuerdo preconcursal y se requiere ir a un concurso preventivo excepcional que es ante un juez de lo civil, ese tiene un plazo máximo de 3 años. Y el otro plazo es el que establece la ley de concurso preventivo, que es una tercera alternativa ante el superintendente de compañías, y ese aplica solo para las empresas sujetas a control de superintendencia de compañías. En ese caso, el plazo máximo del acuerdo es de 7 años. Clarísimo. Otra de las preguntas de esta temática es, en relación al convenio o acuerdo preconcursal, si entran en este grupo los trabajadores que se les debe por jubilación patronal y que no se les ha pagado por un tema de liquidez. Sí, es posible que los acreedores laborales puedan ser parte del acuerdo preconcursal. Es decir, igualmente ellos tendrán que ser convocados a la mediación, a la negociación a través del centro de mediación, proponerles el pago de las obligaciones de carácter laboral. Obviamente las obligaciones de carácter laboral también pueden ser objeto de una mediación, siempre y cuando no impliquen renuncia de derechos adquiridos. Entonces, si por ejemplo lo que se establece es o lo que se pretende es establecer un plazo para el pago de estas obligaciones, se puede efectivamente ser parte del acuerdo preconcursal, y los acreedores laborales sí pueden ser objeto del acuerdo preconcursal o del concurso preventivo. Perfecto. Tenemos dos preguntas más laborales. A continuación, la siguiente. ¿Se puede aplicar la reducción de los aportes de IES por jornada reducida de todo el mes de junio o solo debemos aplicarlo desde el 22 de junio? Gracias. En estricto sentido legal, como ustedes acertadamente lo manifiestan, el 22 de junio se promulgó la Ley de Desarrollo Humanitario. La ley evidentemente solo rige para lo venidero, entonces en ese sentido única y exclusivamente podría aplicarse la reducción de los aportes al IES a partir del 22 de junio. Pero hay que ser precisos e indicar que de lo que yo tengo conocimiento hasta el día de hoy, el IES todavía no ha determinado un mecanismo para hacer el registro en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de la reducción emergente de la jornada de trabajo. Entonces, en esa medida, yo creería que si bien la ley establece que podría aplicarse a partir del 22 de junio del 2020, es muy probable que recién se lo pueda empezar a aplicar en realidad desde los aportes correspondientes al mes de julio, que se pagarán en agosto, ya que hasta eso el IES podrá ajustar su sistema informático para poder aplicarlo. Hasta el momento, de lo que yo puedo revisar, en realidad no existe una disposición al respecto por parte del IES, lo cual también en parte obedece a que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social no estaba atendiendo al público y en principio iba a reactivar sus actividades desde el día de hoy. Gracias. Perfecto, Guillermo, muchas gracias. Y la última consulta laboral es, con la jornada reducida, ¿las vacaciones cambian en tiempo o se mantienen los 15 días? Sí. Lógicamente se mantienen los 15 días. Nosotros tenemos que entender que la afectación en realidad tiene que ver con el aspecto económico de las vacaciones. Anteriormente, la forma de cálculo del pago de vacaciones corresponde a todo lo ganado por el trabajador dividido para 24. Lógicamente, al reducir la jornada de trabajo y por ende reducir la remuneración, el ingreso por vacaciones del trabajador va a ser menor, pero el tiempo de goce siempre serán los 15 días. Perfecto. Una sociedad creada a través de acuerdo ministerial fundación también puede acogerse al concurso preventivo excepcional. La norma no establece nada respecto específicamente a las organizaciones sin fines de lucro. Sin embargo, la norma lo que establece es que pueden someterse todo tipo de sociedades de las previstas en el artículo 98 de la Ley de Régimen Tributario Interno. Este artículo se refiere precisamente a todo tipo de sujeto económico. Entonces, si bien es cierto, no existe una norma específica que determine si una fundación puede ser objeto de un concurso preventivo, se entendería que al ser un sujeto económico que tiene obligaciones y, por ejemplo, viendo otra norma que sí es expresa como clubes deportivos que no tienen igualmente un fin lucrativo, sino que tiene un carácter deportivo, entonces se podría efectivamente someter una fundación a un proceso de concurso preventivo. También debemos entender que la ley de apoyo humanitario, y en este caso el tema del acuerdo preventivo
preconcursal, el acuerdo preconcursal y el concurso preventivo excepcional van a ser normados a través de un reglamento que deberá expedirse. Entonces es probable que en el reglamento se aclaren, por ejemplo, este es uno de los temas que no es claro en la ley, si una fundación puede o no sujetarse. Personalmente creo que sí podría ser objeto de un concurso preventivo. Perfecto, hemos concluido la ronda de preguntas. De todas maneras, si tienen alguna inquietud adicional, les recordamos que en su pantalla está proyectado tanto el mail como el teléfono al que nos pueden contactar o enviar por un mensaje de WhatsApp sus inquietudes. Para nosotros ha sido un gusto compartir con ustedes. El compromiso de Puente Asociado Estudio Jurídico es de estar siempre cerca, más ahora, y presentarles las herramientas, como bien decía el doctor Miguel Ángel Puente, hemos desarrollado para ustedes. Doy la palabra a María Fernanda León, por favor. Perdón. Muchísimas gracias, Giovanna. Qué importante es conocer los pormenores que conlleva esta ley orgánica que acaba de aprobarse. Y como asociaciones también creímos estratégico el enfocarnos en dos temas, en los temas laborales y en la posibilidad para quienes lo necesiten, o al menos requieran conocer si tienen algún plan de reestructuración, el establecimiento, el saber acerca del establecimiento de los acuerdos preconcursales o del concurso preventivo excepcional, o de la ley del concurso preventivo, como opciones positivas para lograr salir adelante en la coyuntura en la cual nos enfrentamos y sobre todo como un escudo de protección para todos. Agradecemos nuevamente al Estudio Jurídico Puente y Asociados por su valiosísima colaboración en este webinar, siempre con su predisposición positiva para ayudar, y auguramos a todas las empresas, negocios y personas presentes un salir adelante de la situación compleja en la que vivimos de la manera más positiva posible, que implique un mantenerse y llegar hasta el cierre del 2020 fortalecidos también con las lecciones aprendidas en esta nueva realidad. Muchísimas gracias a quienes estuvieron presentes, a quienes están ahora conectados, y agradecer muchísimo a Guillermo, a Miguel Ángel, a Giovanna, a todo el estudio jurídico. Ustedes son nuestros aliados estratégicos y seguiremos trabajando muy de la mano con ustedes, con nuestros asociados, colaboradores y amigos. Muchísimas gracias a todos por estar esta noche conectados a este webinar. Excelente webinar, excelente. Muchísimas gracias. Gracias, María Fernanda. Igual nuestro agradecimiento a ti personalmente y a Procosméticos de la Asociación de Venta Directa por la invitación que nos han hecho. En verdad, somos sus aliados estratégicos, estamos prestos para apoyarles en lo que requieran sus asociados o sus miembros. Y creo que en verdad la situación es crítica a nivel global, a nivel del país, pero creo que este no es el fin del mundo. Creo que con mucho trabajo, con mucha fe, con el apoyo de especialistas que puedan efectivamente ayudarles en esta compleja situación, como en este caso en el campo de acción legal que nosotros podemos apoyarles, cuenten con nosotros y estamos prestos para atenderles. Pero estoy seguro que ya habrá oportunidad en un futuro, que ojalá que sea cercano, de poder vernos personalmente y poder comentar las anécdotas que nos ha dejado este COVID y saber que hemos salido adelante, que hemos podido mantener las plazas de trabajo, hemos podido mantener las empresas, hemos tenido que reinventarnos definitivamente sí, pero podemos efectivamente hacerlo. Así que auguro el mayor de los éxitos a cada uno de los empresarios que nos están escuchando en estos momentos complejos, pero reitero, estoy seguro que esto será en un futuro una anécdota que podremos efectivamente aprender muchas cosas y haber aplicado nuevas cosas. Muchas gracias a todos una vez más. Muchas gracias. Excelente reflexión. Muchas gracias a todos. Buenas Buenas noches. noches. Que estén Cuídense bien. mucho, sobre todo en salud. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.